Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera. Estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis. Y el día de hoy nos ocupa la sexta trompeta del Apocalipsis en su entrega número 8. Amén. Hoy vamos a estar hablando de un poco acerca de las características, hermanos, de las características de los caballos que del ejército y los jinetes que acompañaban a esta plaga del Apocalipsis, la cual fue desatada pues por todo el mundo. Leamos la Biblia en Apocalipsis capítulo 9, versículos 16 al 19. La palabra del Señor dice así: y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. Amén. Amén, hermanos. Estamos mirando aquí todo esto, todos estos aspectos que estamos considerando en esta lectura que hemos hecho acerca de estas plagas, y la apariencia de los caballos, hermano, y el significado de sus atributos son descomunales, como ya hemos dicho antes. Nuestra percepción es que estos caballos representan los medios utilizados por Dios para introducir y diseminar rápidamente las tres plagas que resultan en la muerte de la tercera parte de los hombres. La Escritura nos dice que tienen cabezas como de leones. En el capítulo 9 y el versículo 17 dice, así vi en la visión, amén, dice, los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Entonces aquí, hermano, quizás notar alguna semejanza como lo hace Juan en esta visión, y nos lo relata, nos lo muestra a nosotros, y muestra que tenían cabezas, y dice las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Hace una semejanza, hace una especie de comparación donde dice que parecían como que si las cabezas fueran como cabezas de leones. El león en sí mismo tiene algunos atributos. El león en la naturaleza tiene algunos atributos que deberíamos también considerar, hermano. Primero es que su apariencia sería, digamos, de manera física, sería sobremanera espantosa esta imagen que nosotros podemos diagramarnos en nuestra mente. También decir, hermano, que esta situación de estos leones, el león es un animal fuerte y es un animal veloz, pero también es estratégico. Fíjese que el león en sí mismo, hermanos, él puede como rodear a la presa, moverse despacio, sigilosamente, hasta que tiene a la presa en el punto donde la quiere, y entonces despierta su fuerza, despierta su furia, su velocidad,
para capturar a la presa que ha elegido. Fíjese que el león, hablando en términos de la naturaleza, hermanos, es capaz de perseguir y de matar a animales más grandes que él. Mata elefantes o puede matar un búfalo que es mucho más grande y más pesado que él. Y sin embargo, hermanos, el león es capaz de hacer esto. Entonces, este león, por ejemplo, agarra a su presa, lo tritura y lo devora. Tanto la carne como sus huesos, hermano. Ahora, si hacemos la comparación de la figura que Apocalipsis nos presenta a un caballo. O sea, las características del caballo mezcladas con la característica del león. Y también mezclada con la serpiente, pues sus colas eran como serpientes que tenían cabezas y con estas también dañaban. Entonces, hermanos, aquí nosotros podemos decir que la aplicación es que el caballo también es fuerte, es veloz y es resistente. Y si tuviera cabeza de león, su apariencia, bueno, de hecho sería algo muy, pero muy espantoso. Imagínese a 200 criaturas de estos, 200 millones de caballos de estos. Estos podrían galopar por el mundo de manera rápida, hermano, de manera rápida, y literalmente, pues estas figuras retóricas llegarían hasta nuestro entender a toda la tierra. Estas tres plagas mortíferas llegarían pronto a todas partes, hermano, causando pánico y causando muchísimas muertes. En la parte anterior yo les hablaba acerca de esto, de este poder. Y no estamos hablando, hermanos, de que Dios va a desatar estas bestias espantosas. Juan las compara de esa manera y nos muestra estas figuras en el Apocalipsis para mostrarnos el potencial o el poder de Dios que Dios tiene para hacer llegar esto. Y el fuego, el humo y el azufre son plagas. Y curiosamente, hermanos, estas tres cosas tienen que ver con una situación humana que también tiene que ver con la respiración, hermano. Una persona que respira humo se puede llegar a morir y alguien puede decir, hermano, ¿y alguien por respirar algo se puede morir? Sí, sí se puede morir. De hecho, existe un elemento que se llama cianuro. Bueno, no es en sí un elemento, sino más bien un compuesto que se utiliza, bueno, incluso hasta en ejecuciones se ha utilizado en algún momento. Pero hablando aquí en términos quizás un poco científicos y también aplicándolo a lo que Dios nos enseña en su palabra, nos damos cuenta que hoy, por ejemplo, con esto de esta pandemia a nivel mundial, hermano, es porque esta plaga es una plaga que ya llegó. Yo no sé si usted entiende el término plaga, porque una plaga es, hermano, algo bastante malo, algo que llega a los seres humanos y dice, bueno, cuando hay una plaga, la gente dice, bueno, matémosla, pongámosle veneno o alguna cosa allí. Y la plaga que está enfrentando la humanidad ahora mismo es una plaga de una pandemia. Una pandemia, hermano, que de un virus que muta, que cambia su forma, pero que siempre ataca de la misma manera. Fíjese que esta cosa se le aconseja a las personas que usen cubreboca, que usen mascarilla, que usen, hermano, un protector, porque si respiran esa cosa, esa respiración que les entre en su organismo es capaz de matarlos, es capaz de matarlos. Es decir, si por ejemplo esa peste, esa plaga llega a un país, a un lugar, y allí hay muchas personas
él se esparce como que si fuera humo. Y cuando la gente respira y lo respira hacia adentro, lo inspira hacia su cuerpo, entonces esa cosa como un demonio, como una enfermedad, como una cosa tremenda, entra en el organismo y comienza a causar un daño tremendo, hermano, a tal grado que a muchas personas ha matado ya. Entonces, estas plagas que menciona Apocalipsis realmente ya están. Y como caballos galopantes van por el mundo. La gente dice, bueno, yo recuerdo cuando comenzó esto en el año 2019, para los que están escuchándonos. En el año 2019 nos decían, en un territorio lejano de la China oriental, allá por un lugar llamado Wuhan, que está lejos de aquí, ha ocurrido esto, y nos decían y nos hablaban acerca de un virus que atacaba a los seres humanos y que mataba a los seres humanos. Y dicen, y bueno, muchos de la gente, bueno, está bien, allá son en China, ¿verdad? Está bastante lejos, aquí no viene nada. Y de repente después apareció en Europa, y apareció ya no en Europa, después apareció en América, y después se regó y se diseminó por todo el mundo, porque estas plagas son veloces y fuertes, hermano. Y siempre vienen, bueno, vienen juntas, vienen varias, hermanos. Y de repente comenzó a mutar y aparecieron variantes y se muestra las variantes alfa, las variantes beta, gamma, omicron, etcétera, y comenzaron a aparecer, hermano. Y la gente, bueno, llegó un momento de pánico en que la gente tenía miedo a respirar, hermanos. Miedo a respirar porque de estar en un lugar encerrado, la gente, pues, y esto viene de Dios. Si usted no es cristiano, si usted es escéptico al cristianismo, usted no cree y dice, no, pues esta es una plaga que se inventaron los científicos o que vino por la contaminación ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto es algo que viene de Dios. Y Dios está diezmando a la población. La Escritura dice que el propósito era matar a la tercera parte de los hombres, conforme al propósito de Dios. ¿Y cuál es ese propósito de Dios? Se preguntará usted, hermano, ¿y qué gana Dios con permitir que la gente se muera o con permitir que la plaga, la peste, alcance a la humanidad? La Escritura dice en el libro de Apocalipsis 9, 20 y 21 que el propósito es que aquellos sobrevivientes, los que sobrevivan a las plagas, los que sobrevivan al COVID, los que sobrevivan, hermanos, a la viruela símica, o los que sobrevivan al ébola o a cualquier otra plaga o peste del mundo, dice la Escritura que reconozcan al único Dios verdadero y que se vuelvan de los ídolos a Dios, y que de esa manera ellos puedan darle honra, gloria a Dios y dejar de adorar a los ídolos, dejar de adorar a los demonios, a las imágenes y a todas esas cosas. No, hermanos, es que la gente no ve la mano de Dios en esto, no ve la mano de Dios que está actuando, que está obrando. Y lo que Dios quiere es que la gente se convierta, que la gente entienda. Pues allí la Escritura nos dice que los otros hombres, los que no fueron muertos con estas plagas, ni aún dice así, se arrepintieron de las malas obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de piedra, de madera, de bronce, de todo material, las cuales dice no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron, dice la Escritura, tampoco de sus homicidios, de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos, ni nada de lo malo que andaba haciendo la humanidad. La humanidad sigue. Mire, ahora por ejemplo,
en una aplicación real ya de estas plagas y de estas cosas apocalípticas que se están desatando en el mundo entero actualmente, la gente sigue igual. La gente sigue adorando a Satanás. La gente sigue adorando a los ídolos. La gente sigue venerando a las imágenes, adorando a las imágenes. La gente sigue apartada de Dios. Y el Señor desde los cielos, como dice Proverbios 15:3, y el Señor desde los cielos, mirando hacia allá, hacia los hijos de los hombres, para ver, bueno, si la gente cómo sigue. Y la gente sigue apartada del Señor. La gente ha apartado a Dios de sus vidas, hermano. Entonces, la gente no ha aprendido las lecciones. La Escritura dice que de estas bestias del Apocalipsis, de su boca salía fuego, humo y azufre. Y lo que vemos aquí es que eran 3 plagas, hermano. Y estas plagas tienen que ver con la respiración, lo que yo estaba mencionando anteriormente. También nos menciona la Biblia que tenían colas semejantes o sea, tenían colas con cabeza de serpiente. Del versículo 19 dice, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Aquí nuevamente lo que nos está diciendo, una de las cosas que sucede con las serpientes, si vamos a hablar un poco de esto también, es que las serpientes, hermanos, son capaces de inyectar veneno. Amén, de inyectar veneno. No matan en el instante a veces, no matan en el instante, pero sí están ya una vez mordidos, una vez pegados con el veneno comienza a insertarse en el organismo hasta que la persona cae, fallece, hermano, fallece a causa del veneno de la serpiente. Y es aquí donde vemos que todo el sistema, todo el organismo, cuando es contagiado, hermano, es como envenenado nuestro organismo. Y la Biblia nos enseña que estas criaturas hacían esto, dañaban, dice, con sus colas, dañaban a la humanidad. También, bueno, aquí nosotros lo podemos observar y dice, su cola no era una cola natural de un caballo, sino algo más, hermano, más espantoso, como si fuera una serpiente viva. Y como si eso fuera poco, tenía cabeza y se presume que era de una serpiente venenosa, pues dice que con sus colas dañaban. Y dañar y matar son sinónimos. Y esa misión era la misión asignada a los 200 millones de jinetes montados sobre los 200 millones de caballos que estaban preparados para sembrar pavor y hacer morir a la tercera parte de los hombres. Esto de hacer morir a la gente, algunas personas, hermanos, lo consideran como algo no de Dios. Es decir, hay gente que dice, no, dice, ¿cómo Dios va a querer que la gente se muera? Dice, Dios no es el que provoca esto, es el diablo, dice la gente. El diablo es el que hace esto, no es Dios, dice, porque Dios no quiere esto. Hermanos, debemos entender que los designios son de Dios y los designios de Dios ocurren. Y la gente a veces no quiere aceptar la voluntad de Dios. A veces estamos luchando contra eso. Decimos que somos creyentes. Decimos nosotros, sí, yo soy creyente. Y soy creyente de los buenos. Y de repente hasta oramos. Cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y le decimos a Dios, Dios, hágase tu voluntad aquí
que no se haga nuestra voluntad, sino tu voluntad prevalezca. Pero de repente no queremos aceptar esa voluntad de Dios. Dios emite juicios sobre la humanidad impía y también sobre los creyentes, aquellos que se apartan también del camino de la fe del Señor. Dios emite juicios y Dios ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia por medio de Cristo. Entonces nosotros debemos también de estar al tanto y al día con toda esta información. ¿Por qué estamos enseñando esto? Porque fíjese que cuando la gente actúa impíamente, Dios envía los castigos a esa gente para que esa gente muera. ¿Por qué? Por cuanto se apartaron de Dios en su vida, en su corazón, y se apartaron hacia lo malo, a hacer lo perverso, a lo que es contrario a la voluntad de Dios. De esto tenemos un ejemplo nosotros, dice la palabra del Señor. Amén. Allá en el Antiguo Testamento, fíjese bien, en el libro de Números, en el capítulo 21, versículos del 4 al 9. Vamos a ir a leer la Biblia, Números, amén, en el capítulo, vamos a estar mirando el capítulo 21 y los versículos del 4 al 9. Dice la palabra del Señor lo siguiente, amén. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor a nosotros. Amén. Dios, fíjese bien, Dios ya había usado una plaga de serpientes. Pero ¿por qué Dios usó estas serpientes ardientes en el desierto? Dios las usó porque el pueblo era rebelde, porque el pueblo era perverso, porque el pueblo era malo. Por eso estas plagas de Apocalipsis no van contra los cristianos en sí mismos. Si bien los cristianos mueren de manera natural o afectados por alguna cosa, pero también ellos ya saben que tienen asegurada su victoria en Cristo. Pero los que no son creyentes, los que no son cristianos, son arrebatados, les son arrebatada la vida y la oportunidad de salvarse. Hermanos, Dios había utilizado ya a las serpientes como una plaga para que las serpientes fueran, y el Señor, fíjese que
el pueblo, hermano, mire, mantener contenta a la gente. Yo no sé si usted trabaja con personas, yo trabajo con personas todo el tiempo. Y viera qué difícil es, hermanos, mantener así, mire, la equidad, la tranquilidad y todo con las personas, porque las personas son bien complicadas. Algunas personas holgazanes, hermano, que son malos, que son perversos de mente, de espíritu, de pensamiento, y hablan cosas perversas y dicen cosas perturbadoras, hermanos. Qué tremendo es el mundo y qué tremendas son las gentes del mundo. Dice la palabra del Señor que el pueblo vino, fíjese bien, cuando el pueblo dice se desanimó por el camino porque iban a rodear la tierra de Edom, hermano. Y dice la escritura que habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Contra Dios hablaron. No, hombre, ¿qué es esto que andamos aquí nosotros vagando aquí en este desierto, perdidos aquí en este desierto? Aquí no hay nada. ¿Por qué? ¿Por qué nos hiciste subir de allá, de Egipto, para que muramos aquí en este desierto? Pues aquí no hay pan, no hay agua, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ya este pan, este maná del desierto que cae aquí, nosotros ya no lo queremos, decían ellos. Queremos pan, queremos carne, nosotros queremos, y nuestra alma está sedienta y fastidiada, decían ellos. Fíjense que el alma la sentían que estaban secos, atribulados, estaban, hermano, así, y entonces se manifiesta el verdadero yo, ¿verdad? De la gente. Y hablaron en contra del Señor, en contra de Moisés, y dijeron al Señor, de nada sirve este pan tan liviano, estamos hartos ya, fastidiados. Eso lo hace la gente desagradecida, hermano. La gente que es desagradecida. El que es agradecido con Dios, ese agradece hasta por lo poquito que tiene para comer. Si solo frijolitos tiene, o solo un poco de arroz, o un poco de avena, o un poquito de comida tiene, ese come y come feliz y le da gracias a Dios y no se está quejando y no está hablando en contra de Dios diciendo, si yo soy hijo del rey, si yo soy hijo de Dios, si yo soy hija de Dios, yo debo tener banquete, yo debo tener buena comida, yo debo tener esto. Eso lo enseña la gente de la prosperidad, del evangelio de la prosperidad, que enseñan un evangelio diferente al que está en la escritura. Pero usted no ha aprendido así a Cristo. He aprendido, dice el apóstol Pablo, a vivir en abundancia, a tener en abundancia, pero también a vivir en escasez. Por todo he sido enseñado, dice la escritura. Pero mucha gente, hermano, no entiende y codician cosas, y codician comida, y codician carne. Incluso este pueblo decía en algún momento, ay, como deseamos volver a Egipto, a las ollas con caldo, con carne, donde comíamos y habían espuerros y habían allí pepinos y toda clase de frutas y toda clase de comida deliciosa, aunque estemos en esclavitud, decían ellos. ¿Para qué nos sacaron de allá y nos vinieron a meter a este desierto? Reclamaban a Moisés y al Señor. Y el Señor, escuchando todo desde el cielo, porque Él estaba atento a sus hijos, dice el versículo, amén, el versículo 6, si usted está leyendo conmigo, Números 21:6, dice la escritura, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Mire, el Señor en el desierto le ordenó a la serpiente, mátalos a todos. ¿A quiénes mataron? ¿A quiénes mordían? A la gente tremenda,
a la gente rebelde, a la gente perversa, a los que pasan solo reclamando, a los que pasan solo en esa condición. Allí, hermano, el Señor les cobró justicia y se murieron en el desierto para que dijeran que de verdad nos trajiste para morirnos aquí. Sí, allí se murieron, en el desierto, hermano. Entonces, cuando el pueblo reconoció el pecado, fíjese bien, cuando el pueblo, o sea, la idea, y yo quiero que usted concrete lo que estamos estudiando allá en Apocalipsis 9:19. O sea que el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque las colas eran semejantes a serpientes y con ellas dañaban a los hombres. Ahora, ¿cómo salvarse de la mordedura de la serpiente? ¿Cómo salvarse de esa mordedura, de ese envenenamiento? La Escritura dice que el pueblo reconoció su pecado. Mire la gran enseñanza que está para nosotros. Por eso dice bien Romanos 15:4, cuando dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras nosotros tengamos esperanzas. Entonces, hermano, mire lo que hizo el pueblo. Amén. Si usted está leyendo conmigo todavía Números en el capítulo 21 y el versículo 7. Amén. Dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado y por haber hablado contra Jehová y contra ti, le dice, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Entonces, ¿cómo era? ¿Cómo? Vaya, la plaga de las serpientes estaba. Entonces, ellos reconocieron por qué les había venido. Y dijeron, es por nuestro pecado. La plaga vino por causa de nuestro pecado, con el que pecamos contra Dios y también contra ti. Entonces, ruega a Dios, ora por nosotros. Y entonces Moisés oró al Señor y el Señor le dijo a Moisés, le dijo, el Señor, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía, miraba con fe de que Dios le había dicho que hiciera esa serpiente allí, y el que la viera y fuera allí, éste vivía y quedaba sano, no se moría por el veneno de la serpiente, hermano. Por eso es que las instituciones de salud, yo no sé si usted ha visto el emblema que tienen las instituciones de salud. Tienen una asta y en la asta está una serpiente, hacia arriba, una serpiente. Es el significado de la salud. Es decir, el que vea esa serpiente alcanza la salud. Entonces, nosotros en la aplicación espiritual de esto, lo que debemos entender es que la persona que sea mordida por una culebra, que sea mordida por una serpiente así de estas plagas apocalípticas que están anunciadas, y la persona se vuelve a Dios y reconoce a Dios y mira a Jesucristo crucificado y tiene en su corazón ese deseo de reconocer su pecado y decir, porque yo he pecado, porque yo he hecho lo malo, estoy en esta condición, ahora me arrepiento y pido perdón. Entonces Dios perdona a esa persona y la recibe y no hace que muera. Hermanos, porque el propósito de Dios no es arrebatar la vida de las personas en sí mismo, sino que el propósito de Él es que las personas se salven. Pero hay personas que no quieren salvarse y por esa causa tienen que morir para servir de ejemplo a los que sobreviven, para que estos se arrepientan verdaderamente y se vuelvan hacia Dios. Este concepto que estoy enseñando ahora mismo también aparece registrado en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Si usted va conmigo a la Biblia, el Evangelio de Juan, amén, en el capítulo 3, la Escritura nos dice a nosotros lo siguiente.
vamos a estar leyendo ahí en el capítulo 3. Amén. Dice la Escritura lo siguiente. Vamos a ver si tenemos ahí. Bueno, veamos lo que dice el versículo 31 en adelante. Vamos a ver. Dice allí la Escritura lo siguiente. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Amén. Amén. Tendríamos, amén. Eso es parte, está muy correcta. Sin embargo, hay otra porción de la Escritura que quería compartir allí con ustedes, hermanos. Bueno, no está por acá. Y el texto ahorita no lo tengo. Pero si me pueden ayudar ustedes ahí, la Escritura nos dice, porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario, Jesús hace esta advertencia, que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario, dijo Cristo, que el Hijo del Hombre sea levantado. Y creo que está en otro texto y lo vamos a confirmar, nosotros ahí, hermanos. Amén. Para que el Hijo del Hombre sea levantado. Y esto lo menciona la cuestión de esto de las serpientes. Dice, de hecho es capítulo 3 y el versículo 14. Aquí donde estamos, en Juan 3:14, dice la Escritura, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que el propósito de Dios, y nos muestra por estas serpientes, por estas colas, y que tenían cabeza de serpiente, y con esta cabeza dañaban, la intención de Dios es que si alguien es mordido, si alguien es alcanzado por esta plaga, la persona venga y reconozca y se arrepienta y venga hacia Dios. Y Dios pueda, pues, salvarle cuando esta persona mire a la persona de Jesucristo, porque dice el Señor que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así es necesario. Es decir, que Jesús sea levantado como en un asta, así como fue levantado, pero Jesús fue levantado en una cruz, para que todo aquel que mire a Jesús allí con fe en la cruz pueda alcanzar la salvación. Por eso Pablo dice, yo les he hablado y les he testificado, pero no he enseñado otra cosa, sino a Cristo y a este crucificado. Crucificado para el perdón de nuestros pecados. Esto es bien importante que nosotros lo sepamos, hermano. La palabra del Señor nos dice que, bueno, las serpientes hacían daño al pueblo de Israel. Aquello lo hizo Dios para castigar a los israelitas duros de cerviz que seguían en su incredulidad pese a los milagros hechos y a menudo por el Señor a favor de ellos. Pues, ¿por qué tener por extraño o inconcebible que Dios proceda con igual dureza, hermanos? O todavía más contra los pecadores, contra los incrédulos recalcitrantes en grado sumo, hermano, porque la gente no quiere creer a Dios, ni quiere obedecer a Dios.
entonces la gente se merece, llamémosle así, hermanos, esa condición de ser castigados de esa manera. Por eso Dios programó estas 3 plagas mortíferas y el azote de las colas semejantes a serpientes de los caballos que montan los 200 jinetes, hermano. Ahora, Dios nos está advirtiendo y nos está mostrando estas 3 plagas con las cuales matan a la tercera parte de los hombres. Ahora, ¿está esto ocurriendo? ¿Ha ocurrido antes en la historia? Pues yo ya se lo mostré a usted, como dice el libro de Números, cómo Dios envió las serpientes ardientes para castigar a los incrédulos, a los inconversos, a los infieles, a las personas que estaban tentándolo y provocándole y reclamándole, porque hay mucha gente que le reclama a Dios. Y le reclama a Dios y le dice, ¿y por qué mandas tanta enfermedad? Pues, si sos Dios, ¿por qué no quitas esta enfermedad? Y si sos Dios, bueno, hay gente que me dice muchas cosas. Mire, me dijo, si Dios quiere, mire, Dios hizo el vino, me dice, para que nosotros tomemos, y etcétera. Y reclaman a Dios, hermano, por un montón de situaciones, por un montón de cosas, incluyendo a veces cuando hay familiares que han muerto en la vida de las familias y de repente hay personas que hasta se alejan de Dios y se separan de Dios porque están enojados con Dios porque Dios les ha quitado a un ser querido. Fíjese usted. Y el Señor viendo allá dice, bueno, ¿y si yo soy el dueño de la vida? ¿Y tú qué, pues? ¿Ah? ¿Y tú qué? Así como le dijo el Señor Jesucristo a Juan, es que nosotros debemos de ocupar. A veces necesitamos que alguien nos ponga en nuestro lugar, hermano. A veces necesitamos eso, que alguien nos ponga quietos. Hermano, espiritualmente hablando, Cristo era también en ese estilo, era bastante severo en sus enseñanzas, instrucciones. Un día caminaba, dice el Señor, con Pedro, y el Señor le iba diciendo a Pedro, ¿tú me amas? Le dice, más que estos otros. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Bien, ten cuidado de mis ovejas, le decía el Señor. ¿Me ama más que estos otros? Sí, Señor, tú sabes, apacienta mis corderos, le decía el Señor. Y una tercera vez, ¿me amas más que todos? Sí, bueno, Pedro ya entristecido porque le preguntara la tercera vez, le dice, Señor, tú lo sabes todo, le dice, tú sabes todas las cosas, le dice. Tú sabes que te amo. Y el Señor le dice, Pedro, te digo que cuando eras joven tú te vestías e ibas donde tú querías, pero cuando seas viejo, otro te va a vestir y te va a llegar a un lugar donde no querrás ir. Y entonces vieron que había el apóstol, aquel al que Jesús amaba, lo seguía de lejos y venía siguiéndolo. Y entonces, mirándolo, Pedro le dijo, ¿y qué de este? ¿Y este qué? Entonces Jesús le dijo, si yo quiero, le dijo Cristo, que Él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sígueme tú. Amén. Sígueme tú. El Señor Jesucristo es así, hermano. O sea, ¿a ti qué? Es una expresión bastante, pero bastante fuerte, hermano. Y nosotros debemos de asegurarnos de seguir al Señor y de obedecer al Señor. Y a veces necesitamos que el Señor nos ponga, pues, a cada uno de nosotros en el lugar donde debemos estar. Ahora, Dios nos está diciendo a nosotros, miren, los tiempos están ya finales. Las plagas están viniendo por el mundo. Bueno, y yo no necesito decirle tanto. De repente aparece la pandemia del COVID-19. De repente aparece la viruela símica. De repente aparecen variantes por aquí, variantes por allá. Hermano, plagas invisibles como humo que se riega por el mundo y la gente al respirarlo cae, hermano, contaminada y cae, hermano, es bien tremenda esa situación. Las plagas están corriendo por el mundo, pero ¿está usted, mi querido hermano y amigo, está usted buscando al Señor? ¿Está usted buscando de Dios? ¿Está usted en esa paz con Dios, de tal manera que si usted muriera hoy,
¿Usted tiene la garantía de que va con el Señor? ¿O usted está en peligro de muerte? ¿O usted es parte de esa tercera parte de los hombres que van a morir, probablemente sin esperanza? Pues la Escritura dice, pueden dañar a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes, a los que no han sido seleccionados y apartados para vivir para el Señor. Si usted ha estado viviendo así, apartado del Señor, quejándose de todo, de los precios de los alimentos, del precio del gas, de la comida, de la energía eléctrica, de todas las comodidades habidas y por haber que usted tiene, y no se ha dedicado más bien a agradecer y a decirle, Señor, gracias por el día de vida que me has dado. Gracias por el regalo de tener viva nuestra familia. Gracias, Señor, y dedicarnos a agradecer por el agua, por el aire, por los alimentos, por la familia, por el trabajo, por el país donde estamos, porque tenemos una casa, tenemos un hogar, porque tenemos algo bueno que compartir con los demás. Hermanos, la gente no busca de Dios. La gente ha apartado a Dios de sus vidas. Y es justo, dice la Escritura, delante de Dios, pagar con tribulación a todos aquellos que os atribulan y que no han conocido el Evangelio de Cristo, dice la carta de Tesalonicenses. Ahí en el capítulo 1, la segunda carta de Tesalonicenses. Hermano, es justo delante de Dios pagarle así a la humanidad, con retribuirle de esa manera. Pero nosotros sigamos adelante. Si usted todavía no ha obedecido al Señor, le invitamos a que lo haga. Hoy es tiempo de que usted busque al Señor. Todavía está a tiempo. Todavía no ha llegado hasta usted el juicio y todavía puede usted optar por la salvación, por mirar arriba, por mirar a Cristo crucificado. Por eso dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 12. Dice el Señor en su palabra, amén, dice allá el Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos, ¿a dónde, hermanos? En Jesús. No me esté viendo a mí, el hermano. No, a Dios. Ponga su mirada, póngala en el Señor, póngala en Dios y vaya caminando siempre hacia el Señor. Mire, y las plagas podrán, ¿cómo dice el Salmo 91, hermano? Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu derecha, a tu diestra, mas a ti no te alcanzará, porque el Señor está contigo y sabrá guardarte del mal y del juicio y de la tribulación, porque has puesto al Señor, que es tu esperanza, como la habitación tuya. Amén. Amén, hermanos. Quiera Dios bendecirnos a todos nosotros, ¿verdad? Gracias a nuestro Padre Celestial, que nos ha concedido este privilegio de poder estar, ¿verdad?, llegando hasta ustedes con lo que es esta instrucción de la palabra del Señor. Iglesia de Cristo, reanima.